de esta mañana. Algunos pudimos tener la salud suficiente y el ánimo que tú nos has permitido tener para congregarnos. Padre, dirígenos en tu palabra, por favor, que tu Espíritu Santo nos dé la iluminación necesaria para comprender este texto bíblico de tal manera que pueda ser útil en nuestra vida. También pedimos por aquellos hermanos que no pudieron estar presentes. Si alguna familia pudo hoy aprovechar y salir de vacaciones, igual, Señor, bendíceles ahí donde ellos se encuentren, que tengan buen compañerismo, que tengan unión con la familia, que hagan cosas que sean correctas, Señor. Pero también si alguna familia pudiera estar enferma, también bendíceles, ayúdales para que pronto puedan ser restablecidos y que igual que nosotros también tengan la oportunidad, Señor, de usar tu palabra de una manera más, con más libertad. Cualquier otra necesidad que haya en la familia de la fe, lo ponemos en tus manos también. Tú nos conoces, sabes con qué estamos batallando, Señor. Así es que ayúdanos, por favor. Usa tu palabra en los corazones el día de hoy también en el nombre de Jesús. Amén. Job capítulo 1, el tema del día de hoy, yo le puse por título la fe que agrada a Dios y en este caso la fe de Job. ¿Se han dado cuenta que estas últimas semanas he estado hablando sobre la fe? Pero el tipo de fe que agrada a Dios. Es decir, como introducción, es fácil decir tengo fe, ¿cierto? Yo tengo fe, pero la pregunta es, ¿tengo ese tipo de fe correcta? ¿Ese tipo de fe que sí agrada a Dios? Esa es la pregunta. En la Biblia hay ejemplos de hombres y mujeres, como la tsunamita de la semana pasada, que nos dejan ver cómo es el tipo de fe que agrada a Dios. Y me pareció bien predicar sobre este asunto una vez más, porque la Biblia nos enseña que es importante, que hay un gran beneficio en ser maduros en la fe. Escuchen, hay un gran beneficio para nosotros hoy en tener madurez en cuanto a la fe. Por ejemplo, la madurez en la fe, o sea, que un hombre sea maduro en fe, que crezca en fe. Recuerden, aquí todos tenemos fe, ¿cierto? Si todos tienen fe, no diga, yo no tengo fe. No, si tienen fe, si no, no estuviera usted aquí. Aunque sea poquita, pero yo sé que tiene fe. Pero Dios quiere que seamos maduros en fe. La madurez de la fe, por ejemplo, permite al creyente vivir con más firmeza, especialmente cuando vienen las circunstancias difíciles. Y luego nos espantamos y no sabemos qué hacer. Allí ayuda la fe. Es más, ser maduro en fe también nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Luego tenemos que tomar decisiones y no sabemos qué decisión tomar, si esta es buena o esta es mala. Ser maduro en fe ayuda muchísimo. También ser maduro en fe nos ayuda a parecernos más a Cristo, porque ese es el propósito para el creyente, ¿cierto? Efesios capítulo 4 lo enseña, que debemos llegar a la madurez, a la medida, a la altura de Cristo. También, ¿por qué me pareció predicar sobre la fe una vez más? Porque tener una fe madura aún evita que el creyente sea zarandeado cuando vienen las dificultades, ¿cierto? Sí, nos ayuda a no andar de aquí para allá sin saber a dónde ir. Muchas veces, como dice la Escritura, arrastrados por todo viento de doctrina, ¿cierto? La fe nos ayuda a hacer frente a las dificultades, especialmente cuando tenemos dudas, cuando no sabemos qué hacer. Allí entra la fe. Recuerden que la fe tiene que ver con confiar en Dios, en lo que Él dice. Tener una fe madura también nos permite tener confianza en Dios, aun cuando no entendemos por qué Dios hace las cosas de cierta manera. Tener una fe madura también nos ayuda a la comprensión de las escrituras. Esa es una realidad, ¿eh? Mientras más maduro sea usted en la fe, entender la escritura le es más fácil. Sus sentidos espirituales están más preparados, tiene usted más discernimiento. Es más, ser maduro en la fe
Como ya dije, nos ayuda a diferenciar entre el bien y el mal y nos ayuda a alinearnos a nosotros, nos ayuda a alinearnos a los valores bíblicos. Recuerden que esto es difícil. O sea, estamos en esta carne y esta carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero cuando maduramos en fe, somos ayudados a alinearnos aunque nuestra carne no quiera. Por último, ser maduros en fe nos ayuda a que nuestras virtudes como cristianos, el fruto del Espíritu Santo en nosotros se haga más visible. ¿Como cuáles? Como el tener dominio propio, como el evitar la apatía, como el tener paciencia, como el tener amor, ese amor que nos enseña la Biblia. O sea, la fe nos ayuda. Por ejemplo, los que son más maduros en fe son más pacientes, tienen más paciencia, son más fuertes para tolerar el sufrimiento. Y los que somos más inmaduros en fe, con cualquier cosa nos, este, nos enojamos, ¿no? Con cualquier cosa nos rebelamos. Una mala mirada, un señalamiento, no sé, cualquier cosa nos afecta. ¿Por qué? Porque no somos maduros en la fe. ¿Se ayuda a ser maduro en la fe entonces? Sí, se ayuda mucho. Esa es una de las razones por las cuales estamos viendo estos hombres de fe, no meramente para compararnos con ellos, porque no nos vamos a comparar, ¿eh? O sea, ellos nos llevan mucha ventaja en muchos casos, pero sí para aprender, para saber cómo es la fe que agrada a Dios, para que podamos comenzar por ahí. Y por supuesto, ¿saben qué? La Biblia también dice que Dios no solamente se agrada de esa fe verdadera, correcta, sino que Él dice que es galardonador, o sea, recompensador de los que tienen este tipo de fe. Es decir, no vamos a tener fe para decir, Dios, yo tengo fe, quiero que me recompenses. No, no necesitas hacer eso. Dios te recompensa automáticamente si tú tienes una vida de fe. ¿Se acuerdan? La tsunamita no pedía nada. Su vida era una vida de fe. ¿Y qué hizo Dios a través del profeta Eliseo? Merece que le traiga una bendición a su vida, ¿no? En algo que ella ni siquiera pidió, pero que sí necesitaba, una familia. Así es que la Biblia sí enseña que Dios se agrada y recompensa a aquellos que tienen una vida de fe, una fe madura. La pregunta es, ¿cómo es la fe verdadera? ¿Cómo es esa, cómo se manifiesta esa fe que agrada a Dios? Bueno, vamos a comenzar recordando qué es la fe, ¿ok? Como dice Hebreos 11:1, no lo busque, escúchelo, dice Hebreos 11:1, es pues la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es decir, por fe creemos a Dios en lo que Él dice, ¿no? Por fe tenemos seguridad en lo que Dios dice, es pues la fe, la certeza, o sea, la seguridad de lo que Dios dice. Cuando lo creemos así, tenemos fe. Por la fe tenemos seguridad de lo que Dios dice y por eso esperamos sus promesas, ¿cierto? Por la fe también tenemos convencimiento de lo que Dios ha prometido, aunque no lo veamos. Por eso el texto también dice, es la convicción de lo que no se ve. Entonces, por la fe estamos convencidos de que Dios va a prometer lo que ha dicho, aunque aún no lo estemos mirando. Eso es una forma sencilla de lo que es la fe, ¿no? Pero también Hebreos 11:6 dice algo bien importante y es una advertencia, una advertencia. Si usted no puede, tal vez usted, ojalá que usted no piense esto, pero véame eso de la fe como que no, yo así estoy bien. No, mire, Hebreos 11:6 también dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y todos queremos agradar a Dios. De hecho, el hombre fue creado, entre varias cosas, por la principal, según la Biblia, el hombre fue creado para agradar a Dios, ¿cierto? Sí, el hombre fue creado para la gloria de Dios, para eso fue creado el hombre. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y después dice, y que es galardonador
de los que le buscan. Hasta ahí di la introducción de por qué quise hablar sobre la fe. Y escogí en este caso la fe de Job. Ya he hablado de otros hombres de fe. ¿Qué hay con Job? De hecho, el nombre de Job ni siquiera aparece en los héroes de la fe. Usted lo ha leído, Hebreos capítulo 11, donde aparecen esos nombres de hombres de fe. No, no aparece el nombre de Job, aparece el nombre de Noé, de Abraham, de Moisés, de Enoch, Caín, Abel, Caín, perdón, Abel, a Caín no, ahí lo menciona, ¿ok? Pero el de Job no. Pero sí aparece, digamos, implícito ahí también, aunque no aparece su nombre. Hebreos capítulo 11. Por ejemplo, en el verso 36 al 37 lo voy a leer, no aparece el nombre de Job, pero aparece algo que sí le pasó a Job, como las pruebas, ¿no? Dice Hebreos 11, 36 al 37, hablando de hombres de fe, dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, y enseguida dice, puestos a prueba. Y sí, Job fue puesto a prueba, dice, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Así es que sí, Job fue un hombre que, si bien no estuvo en la cárcel, si bien no fue aserrado, sí fue puesto a prueba, ¿cierto? Así es que, bueno, no solamente Hebreos encontramos algo referente a lo que le pasó a Job. Santiago, más claramente, sí nos habló de la fe de Job. Yo mencioné que la Job, o que es la Job, que la fe madura produce paciencia, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Saben ustedes que en la Biblia se nos demanda que los creyentes tengan paciencia? Especialmente que esperemos con paciencia la venida del Señor. Es decir, no estemos peleando, no estemos compitiendo. Más bien deberíamos estar esperando la venida del Señor con paciencia, ¿ok? Con madurez, con tolerancia. ¿Y saben a quién pone de ejemplo Santiago? Job. Dice Santiago 5:11, porque por tener una fe madura, Job había aprendido a tener entre sus virtudes, fruto del Espíritu Santo, paciencia, ¿no? Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, imagínense, ¿no? Bienaventurados a los que sufren. ¿En qué sentido son bienaventurados? Dice, habéis oído de la paciencia de Job, ¿ok? Dice, y habéis visto el fin del Señor. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Sí, de hecho, una vez más lo repito, eh, quise hablar de la fe de Job y creo que es un buen ejemplo porque cuando leemos sobre la fe de Job nos deja saber, ¿no? Que Job tuvo una fe que agrada a Dios. ¿Sí se puede entender ahí? Así como no quiero terminar aquí y después que diga, pastor, no entendí nada. No, no, estamos viendo, queremos saber cuál es el tipo de fe entonces, pero que agrada a Dios. Que es fácil decir tengo fe. Eso cualquiera lo puede decir. Satanás lo puede decir, ¿no? No, el tipo de fe, pero el tipo de fe que según la Biblia le agrada a Dios. Tanto le agrada a Dios, que no tienes que pedir nada a Dios. Él mismo te puede recompensar en lo que Dios cree que te es necesario, que te conviene, ¿ok? Porque no todo conviene tampoco. Entonces, Job fue un hombre así, maduro en fe, como dice Santiago ahí en el capítulo 5 verso 11, ¿cierto? De hecho, en el Antiguo Testamento también, en Ezequiel capítulo 14, Ezequiel 14 del verso 12 al 14, también se menciona fe de Job. Bueno, se menciona la fe de tres hombres que delante de Dios fueron grandes, aclaro. Tres hombres que Dios reconoció por ser hombres de fe. Ezequiel número 14, verso 12 al 14. Y entre esos hombres se encontró Job. Dice así, lo voy a leer. Ezequiel 14, verso 2 al 14. Dijo el profeta Ezequiel,
vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose, o sea, le dijo Dios que escribiera, dice, pérfidamente y extendiere yo mi mano sobre ella, o sea, que yo la castigare, dice Dios, y le quebrantare el sustento del pan, o sea, que le quitara la comida, y enviare en ella muerte, y cortare de ella hombres, bestias, sí, Dios puede hacer esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque el pecado existe, ¿no? Dice, si estuviesen en medio de ella, o sea, de la tierra quebrantada, estos tres hombres, hombres de fe madura, de fe que agrada a Dios, Noé, Daniel y Job, dice. Ellos, dice, por su justicia, o sea, aquí justicia habla de que son hombres que viven, que intentan cuando menos vivir bajo la dirección de Dios, hombres íntegros con temor de Dios. También justicia habla de que han sido declarados justos delante de Dios porque han puesto la fe en Dios, ¿ok? Son hombres salvados para que me entienda. Dice, estos tres hombres, dice Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. ¿Qué aprendemos en este texto? Bueno, aquí habla que la fe es personal e individual. Es decir, Noé tuvo fe, pero por su fe se salvó él y su familia, decir que era necesario que se salvara la familia, ¿cierto? Porque Dios quería que la humanidad continuara. Pero toda la demás gente que vivió en el tiempo de Noé no se salvó, ¿cierto? La fe es personal, es individual. Sí, y ese era el tipo de fe de Job. O sea, si usted tiene una familia y en la familia nada más usted es un hombre de fe, o sea, que ha puesto su fe en Dios, que le ha creído a Dios que el hombre es pecador y que por eso envió a Jesucristo a morir en la cruz para que a través de su muerte en la cruz el hombre fuera perdonado. Si usted cree esto y es un hombre de fe, usted va a salvar su alma, ¿ok? Pero si su familia rechaza el mensaje de salvación, pues se salvará usted, pero no la familia, porque la fe es individual. No se nace, no se hace uno cristiano por ser una familia cristiana, ¿cierto? No, la salvación es personal, es individual. Usted no puede decir, yo soy cristiano porque mi papá es cristiano. No, su papá puede ser cristiano, pero si usted no ha puesto la fe en Cristo, usted no es cristiano, ¿sí me entiende? Eso es lo que quiere decir aquí en Ezequiel 14:12, cuando Dios dice, si en la tierra traigo hambre y traigo muerte, dice Dios, y nada más estuvieran estos tres hombres, solamente ellos serían salvos, ¿ok? Porque eran hombres justos delante de Dios, es decir, aprobados delante de Dios porque confían en Dios. Y ahí encontramos a Job, por eso lo quise leer. Vamos a ver 4 puntos nada más, bien poquito, ¿eh? 4 puntos para probar que Job tenía una fe que agradó a Dios. Y por eso Dios estuvo siempre con él, aunque la posición de Job fue muy difícil. Una vez más, 4 puntos para probar el tema. El tema es, Job tuvo una fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios de Job. Y lo voy a probar con 4 puntos rápidos, solamente en estos versos que leímos, ¿ok? De Job 1 a verso 20-22. Ok, leamos una vez más verso 20 al 22, hablando de la fe de Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios propósito alguno. Número 1, la fe de Job se mira en su actitud después de una gran pérdida. Punto número 1. La fe de Job se mira, se deja ver, se hace visible. Según lo que estamos leyendo, se mira por su actitud que él tuvo después de una gran pérdida. Después de la gran pérdida, vamos a ver esto en el punto número 1. Aquí un subpunto. Que sí,
Hay que considerar que el dolor que tuvo Job era muy humano, ¿ok? El dolor de Job era muy humano y era un gran dolor, ¿eh? Era un gran dolor. Empezamos por ahí para no minimizar este asunto. Quise tomar este ejemplo de Job porque sí, realmente él estaba sufriendo. En la Biblia, si hay un hombre que tuvo un gran sufrimiento, un terrible sufrimiento, es Job. No comparado al de Cristo, por supuesto, pero sí tuvo un gran sufrimiento Job. Y se mira en lo que él hizo, ¿no? Dice ahí en el verso 20. Entonces Job se levantó, dice, y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra, dice, y adoró. La primera parte cuando dice, rasgó su manto y rasuró su cabeza. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué ellos hacían así? ¿Por qué Job hizo esto? ¿Qué era esta costumbre en el pueblo hebreo? Bueno, en la cultura hebrea, rasgar el manto y rasurar la cabeza simbolizaban una expresión externa de duelo profundo, de una humillación, de un arrepentimiento o alguna angustia, pero que era extrema. Usted y yo no hacemos esto, ¿verdad? Pero ellos así manifestaban que estaban profundamente dolidos. Esta acción física reflejaba que el dolor interno era tan grande que la persona rompía con su apariencia normal para mostrarse quebrantada. Ellos le hacían así. Nosotros hacemos a veces algo diferente, ¿no? Nos jalamos los pelos, no sé, lloramos amargamente, que algunos nos dicen, lo desconozco, ¿no? Sí, era una expresión de que estás quebrantado, ¿no? Pero ahora hay que entender esto, quebrantarse físicamente es una expresión muy humana, ¿cierto? No se confunda. Algunos dicen, ¿tienes fe? No llores. No, no, eso no está en la Biblia, ¿eh? Dios no lo enseña así. Dios nos hizo con emociones. Yo le he dicho, ¿estás quebrantado? Llora. Dios te dio las emociones, ¿no? Con un propósito. Es más, en la Biblia, Jesucristo mismo, vemos ese ejemplo ahí, ¿no? Cuando murió una persona que él amaba mucho porque era muy cercano a él, Lázaro, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo Jesucristo cuando Lázaro murió? Y miren que él lo iba a resucitar. Él dice que lloró, lloró tan profundamente que la gente se quedó viendo y vio algo así que le llamó la atención, ¿no? Decía, miren, miren cuánto le amaba, porque le miraban que estaba llorando profundamente, ¿no? Entonces, imagínense, quiero que piensen cómo era la situación de Job. Y usted pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué estaba así Job? Bueno, si usted conoce toda la historia de Job, lo sabrá, ¿cierto? Porque en un solo día, escuchen, en un solo día, Job perdió todos sus hijos varones, todas sus hijas mujeres, todos sus sirvientes que estaban en su casa, todo su ganado, su casa misma se quemó, o sea, perdió todo lo que tenía que era terrenal, perdió la salud, perdió los amigos y casi pierde la esposa, ¿eh? Bueno, no voy a decir nada al respecto, pero casi, ¿no? O sea, perdió todo, lo único que conservó fue su alma, ¿no? Y su cuerpo, pero perdió prácticamente todo, ¿no? O sea, él sí tenía motivos de estar terriblemente afligido. Yo, créeme, yo no quisiera experimentar una situación así. Yo sé que algunos han experimentado situaciones difíciles, que solamente ustedes saben cómo se siente, ¿no? Yo no quisiera pasar algo así. Sé que algún día voy a tener que pasar una aflicción difícil. Posiblemente cuando espero que no, ¿verdad? Me toque ver a mí, pero especialmente cuando se pierda un ser querido. Y yo sí quisiera tener un poquito de fe, ¿no? Para poder reaccionar correctamente, porque pienso que va a ser muy difícil. Ahora lo pienso nada más. Algún día tendré que experimentarlo y usted también, ¿eh? Así es que tener una fe madura, pues nos conviene. A Job le ayudó mucho. Entonces, miramos que él tenía fe, todavía estoy en el punto uno, en su respuesta de confianza a Dios. La Biblia dice que Job sí, obviamente estaba dolorido, se rasgó su vestidura, rapó su cabeza, pero lo que hizo enseguida es lo que nos empieza también a demostrar su fe.
Dice que él se postró en tierra y adoró. No se quejó contra Dios. No buscó huir de Dios. No buscó aislarse de Dios. ¿Sí me entiende? Que a veces suele ser común en nosotros, ¿no? No, dice que él se volvió a Dios, ¿no? Y se postró delante de Dios en tierra y adoró. ¿Qué significa eso de postrarse en tierra y adorar? Bueno, primera, esto de postrarse en tierra, esta postura física, simbolizan una rendición absoluta con humildad y reconocimiento de que Dios es soberano en realidad, ¿ok? Esa es la realidad, Dios es soberano. Él da la vida y Él tiene derecho a tomarla. Él es Dios y usted me dice, ¿por qué es así? Hay cosas que no entendemos, pero Dios es así. El hombre de fe reconoce esto, que Dios es soberano, que Él tiene derecho a permitir lo que Él quiera y esto es así y no va a cambiar, ¿ok? Y no es que Dios sea malo, porque Dios es santo, Él no puede hacer nada malo, solamente que no le entendemos a veces. Esta postura se postró a tierra y adoró es el reconocimiento y sometimiento humilde de que Dios tiene derecho a hacer como Él quiere, aunque no nos guste, repito, aunque no lo entendamos. Así es que en medio de su duelo profundo, Job decidió adorar a Dios a pesar de sus sentimientos, ¿eh? Que cómo habrán estado sus sentimientos. Él decidió, por decirlo así, nosotros llamamos a esto refugiarse en Dios. Es decir, sí hay amistades en que nos podemos refugiar también, ¿cierto? Están los amigos, está mamá, papá, no sé, a veces lo hacemos y nos abrazamos y ayuda. Pero recuerden que Job no tenía a nadie. Estaba completamente solo. Y más adelante él nos va a decir que aún, bueno, no lo digo ahorita, vamos a ver. No tenía a nadie él, pero tenía lo suficiente que era Dios. Yo aquí aprendo mucho. Si algún día te encuentras así y todos te dejan, hasta tu pastor, todos te dejaron, ¿no? Miren, todavía tienes a alguien si eres un hombre de fe. Todavía te queda alguien y es más que suficiente. Este se llama Dios, el Dios Todopoderoso y nuestro Salvador Jesucristo. ¿Ok? Y es más que suficiente. Nunca estarás solo, jamás. Pero hay que experimentarlo a través de la fe. Y mientras tu fe sea más madura, será más fácil. Punto número 2. Para probar la fe de Job, la fe que agrada a Dios, es que su fe se mira en las palabras que él pronunció en medio de este dolor. Ahora, esto es importante, ¿ok? Sí, miren, las palabras, cómo usamos la lengua, hermanos, eso evidencia qué tipo de fe alguien puede tener. De hecho, Santiago agarró todo un capítulo 3, para hablar de que el hombre maduro sabe usar su lengua. ¿Se acuerdan, cierto? Y miren que vamos a ver entonces cómo Job usó su lengua cuando estaba en medio de ese dolor, que acaba de perder todo y que sería fácil quejarse contra Dios, ¿no? O sea, ¿cómo usa la lengua? No sé, alguna vez tal vez nosotros no supimos cómo usar la lengua y en vez de usarla correctamente, tal vez la usamos incorrectamente, ¿ok? No ayudó nuestra falta de fe, ¿cierto? Pero sí es importante cómo usar la lengua. Por ejemplo, Santiago escribió allá en el capítulo 3, en el verso 2, solamente voy a leer un verso, aunque es todo un capítulo, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, su lengua, este es varón perfecto. Perfecto aquí es maduro, ¿ok? Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora, ¿qué hizo Job? Dice el verso 21. ¿Lo tenemos? Job 1:21. ¿Y qué dice ahí? Y dijo, aquí no es, aquí habla de la lengua, ¿cierto? De las palabras. Y dijo, ¿qué fue lo que dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Las primeras palabras registradas de Job cuando pasó este acontecimiento tan terrible de perder todo, ¿no? Primer cosa que dijo, vamos a hacer una pequeña separación ahí para nadar bien ahí, ¿no? Dijo, lo primero que dijo fue esto, porque si hay en lo que dijo,
Hay una enseñanza, ¿ok? Pero hay que hacer la separación. Lo primero que dijo fue esto. Escuchen lo que dijo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Primer parte. Se mira su fe ahí. ¿Por qué? Porque estas palabras representan una lección de desapego. Recuerden que él era un hombre muy rico y ahora no tiene nada. Bueno, eso de decir que no tiene nada es un decir porque sí le queda algo, todavía le queda mucho, ¿cierto? Y Job lo sabía. O sea, no es que se quedó sin nada, aún tiene a Dios. Y es más que suficiente. Tiene la vida, es algo todavía. Tiene el cuerpo físico. Si es algo o no. Sí. Y él lo reconoció, por eso dijo él, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Alguno puede decir, Job no tenía nada, como lo mencioné al principio, pero si lo analiza bien, Job tenía más de lo que trajo al mundo y tiene más de lo que se llevará. Hago una pregunta, ¿con cuánto llegamos a este mundo? ¿Con cuánto conocimiento llegas a este mundo? ¿Con cuánto te vas de este mundo? Yo no conozco a nadie todavía que haya llegado a este mundo con algo. Ni conozco a nadie que se haya ido de este mundo con algo, ¿cierto? Bueno, hay un dicho por ahí, dice que algunos niños nacen con torta bajo el brazo, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? ¿Usted ha escuchado ese dicho? ¿Usted lo entiende qué significa? No me quiero salir del tema, pero eso de que que muchos niños nacen con torta bajo el brazo, habla de que cuando alguien nace suele haber alguna fortuna, ¿no? Alguna bendición por ahí, ¿no? Alguna buena noticia, no sé, algún bien. Estaba yo leyendo que ese refrán nació allá por el año de 1760, cuando comenzó la revolución industrial, cuando pasó de la agricultura a usar la maquinaria, ¿no? Como la máquina de vapor, el carbón de piedra y todas esas cosas. Que cuando nacía especialmente un niño varón, especialmente un varón, la familia era grandemente bendecida. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la industria, cuando comenzó, eran muy apreciados los niños a corta edad. Y significaba que si nacía un niño varón, había más pan para la familia. El refrán era, nació con pan bajo el brazo, ¿no? Ahí se hizo popular y se dice ahora que hay niños que nacen con torta bajo el brazo, ¿no? Bueno, ya me salió un poco, ¿no? Pero Job dijo así, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Estas palabras representan una lección de desapego, de humildad y aceptación, reconociendo que la vida y los bienes son temporales. Job lo está diciendo en estas palabras, los bienes son temporales. Yo no traje nada, nada me voy a llevar, así es que lo que hoy tengo es suficiente, ¿no? En el Nuevo Testamento, Cristo enseñó esto. Está en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, en el verso 6 al 10. En el Nuevo Testamento se enseña muchas veces a que la fe madura debe llevarte a no apegarte tanto a las cosas terrenales. ¿Son útiles? Sí. ¿Son necesarias? Por supuesto, pero en su respectivo lugar. Pero es un pecado amar las cosas terrenales. No es pecado ser rico, es pecado amar las riquezas sobre Dios principalmente, ¿ok? Es más, si usted hoy decide amar sus riquezas, le aseguro que cuando las pierda va a sufrir más que si no las amara. Entonces, mientras más ame lo que tiene, cuando el día que se vaya o las pierda, más va a sufrir. Entonces, desapéguese mejor de ello, úsela para lo que son y eso es todo. Dice en primera carta a Timoteo capítulo 6, en el verso 6 al 10, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, aquí no cabe duda, nada podremos sacar. Así que, escuche esto, teniendo sustento y abrigo, ¿tiene sustento y abrigo? Estemos, dice, contentos con esto. Si Dios te da más, está bien, ¿ok? Pero no lo ames más que a Dios, dice. Pero ¿qué pasa si yo sí quiero ser rico y yo amo la riqueza? Bueno, también se escribió esto y es palabra de Dios, dice, porque los que quieren enriquecerse, esto habla de alguien que ama las riquezas, o sea, ¿ok? No habla de alguien que quiere usarlas de una manera sabia, no habla de alguien que quiere tener riquezas por tener riquezas nada más.
para competir, para que vean que soy superior, para que vean que soy el mero mero, para que digan que soy un triunfador de la vida, porque el mundo así piensa, ¿no? Que son triunfadores los que logran riqueza. Dios dice, no, eso no. Dios dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Eso es bien claro, ¿no? Que dice aquí, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, dice, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males no es el dinero en sí, dice, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuántas veces hemos visto que alguien no es rico, tiene lo necesario, pero después se vuelve rico, prospera y ya no quiere nada con Dios? ¿Por qué? Porque no tiene tiempo para Dios, dice, ¿no? Amor a la riqueza, ¿no? Job llegó a este mundo sin nada, así que todo lo que tenía en verdad era una bendición de Dios todavía, ¿eh? Si Job tenía ahora menos, todavía era más de lo que trajo a este mundo, ¿cierto? Tenía conocimiento, tenía fe, tenía a Dios. Así es que sí, es una tontería enorgullecerse de tener más que los demás. No compita, ¿ok? Eso es algo necio. Enorgullecerse por tener más que los demás, sabiendo que nos iremos de este mundo exactamente igual que los demás, así como llegamos, ¿no? De hecho, allá en los evangelios, Cristo también habló sobre esto que estoy diciendo de Job, que él reconoció esta fragilidad de él, ¿no? Que todo es pasajero. Cristo lo dijo así allá en Lucas 12:15, escribió a través de Lucas y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si usted lee toda la historia de Job, no la vamos a leer porque es muy grande, usted se va a dar cuenta que Job sí era rico, ¿sí me entiende? Lea la Biblia, dice que era de los hombres más ricos de su época. Pero Job sabía cómo administrar las riquezas. Job sabía que él solamente era un administrador. La Biblia enseña que el hombre solamente es administrador de los bienes terrenales. Todo lo que está en la tierra, todo lo que hay en la tierra, según la Biblia, ¿saben a quién pertenece? A Dios. Si Él lo da, Él tiene derecho a recogerlo cuando Él quiera. Es lo que enseña la Biblia. Dios está esperando que cada hombre de la tierra, especialmente los hombres de fe, solamente administren lo que es de Dios. Por eso enseñamos sobre administración. ¿Y saben qué? Si usted lee la historia de Job, Job sí era un buen administrador, porque no miraba su riqueza como su fin, ni como su esperanza, sino que la usaba para lo que, para lo que era correcto. Aún la usaba para beneficio de los demás. Sí, muchas veces decimos, no, pues esto es mío, mío y solamente mío. A mí me costó porque tengo que compartirlo con los demás. Job no era así. Te leo nada más un verso, porque es muy larga lo que él cuenta, porque él usa todo un capítulo para decir, si yo usé mal mis riquezas, sí, que Dios dice me castigue. O sea, Job sabía que no era perfecto, pero sabía que las riquezas sí las usó correctamente. Te leo un verso. Job 31 en el verso 17 al 19. Bueno, son tres, ¿no? Yo estoy como Peña Nieto, ¿no? Dice, si comí mi bocado solo, dice, y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, dice, y desde el vientre de mi madre fui guía y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda, dice. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y el menesteroso sin abrigo. Te leo esos versos para decirte que sí. Job dice que él sí ayudó al necesitado, ayudó al huérfano, ayudó a la viuda. Él no robó a sus siervos, él no robó al necesitado. O sea, Job dice, en todo ese capítulo 31, Job dice que sí, que sus recursos los usó sabiamente, correctamente, justamente porque Job reconoció también que lo que tenía es de Dios. Por eso él, ahora que los perdió, no se duele tanto. Es más, si hablamos de la familia, perdió a sus hijos, sí es cierto. ¿Y amamos a los hijos? Por supuesto, pero hay que entender esto, que aún nuestros hijos son y son prestados. Sí, la Biblia así lo dice, ¿ah?
Sí, son regalos, son sí, un regalo de Dios, pero también es una especie de préstamo, porque también está escrito que ellos nos van a dejar tarde o temprano, ¿cierto? Que nuestra responsabilidad es también administrarlos correctamente, especialmente dirigirlos en el temor de Dios. Sí pueden ver cuán importante es tener una fe madura con respecto a este punto de cómo Job reconoce que el hombre es frágil, porque él dice, Jehová dio, Jehová quitó. También leemos esto de su lengua, ¿no? Jehová dio y Jehová quitó. Esta frase de Jehová Dios y Jehová quitó es muy importante. ¿Por qué? Porque reflejan también una aceptación de la autoridad de Dios. ¿Cómo pudo haberse quejado, no? Imagínense, piense esto, que algún día, usted que dice que es cristiano y que tiene fe, que algún día te quite todo lo que tienes hasta hoy, que lo pierdas, pues, que Dios no impida que lo pierdas. ¿Cómo va a ser tu reacción? La reacción de Job fue, Jehová dio, Jehová quitó. Miren, los hombres, los hombres que no confían en Dios, los hombres que no tienen fe en Dios, ellos se enojan cuando Dios quita, ¿cierto? Pero no se enojan cuando Dios da. Es decir, la Biblia dice que ningún hombre merece nada. ¿Dónde lo dice? Bueno, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es el merecimiento del hombre según la Biblia? ¿Qué es lo que el hombre sí merece? La muerte, la destrucción. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Pecó Adán y toda la descendencia de Adán ha pecado. No somos pecadores porque pecó Adán meramente. A través de Adán se introdujo el pecado. Pero todos en algún momento hemos pecado. Y Dios fue bien claro. Que el pecado conduce a la muerte, a la destrucción. Ahora, ¿Dios ya destruyó toda la humanidad? No, Dios es tan bueno que nos sigue dando su sol, su luz, su aire, todos, sean unos más malos que otros, todos, ¿cierto? Pero el hombre no dice nada ahí. No dice, no lo merezco, no deberías darme nada a Dios porque no lo merezco. No, el hombre más se sorprende que Dios no le dé, ¿no? Porque no entienden, no son hombres de fe. Los hombres sin fe se sorprenden de esto, pero Job no. Job sabía que Dios tiene derecho a no darle nada como a darle. Porque ¿quién era Job realmente para que Dios le diera? Pues igual que todos nosotros, ¿no? Dignos de muerte en realidad. Pero Dios es bueno, porque Dios es santo, ¿ok? Por eso hay una frase que repiten los americanos, ¿no? Dios es bueno siempre y siempre Dios es bueno. Todo lo que Dios da es bueno. Sí, la Biblia dice que todo lo que viene de Dios es bueno. Dios no creó el mal, ¿ok? Todo lo que creó Dios es bueno. El mal simplemente apareció, pero Dios no lo creó. De hecho, si usted lee Génesis capítulo 1 y capítulo 2, la Biblia dice que cuando en el sexto día que Dios creó todo, dice, y vio Dios todo lo que había creado y que después dijo, y he aquí que era bueno en gran manera. Ya después la humanidad se corrompió por el pecado, pero eso no fue culpa de Dios, ¿ok? Todo lo que Dios es da bueno, todo lo que Dios da es bueno. Es más, Dios es tan bueno que para salvar a la humanidad de la condenación, decidió enviar lo más valioso a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del pecado, en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar que merecíamos. Los que deberían ser crucificados, por decirlo así, seríamos nosotros, pero Cristo tomó nuestro lugar y todo el hombre que crea esto y venga a Cristo por fe, tiene la promesa de la salvación, de la vida eterna. De hecho, te leo unos textos de la bondad de Dios, escúchelo si no usted no lo ha leído. Mateo capítulo 5 en el verso 45 dice, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, o sea, sobre creyentes y no creyentes, y que hace llover sobre justos e injustos. Justos son aquellos que han puesto la fe en Cristo, injustos son los que no lo han hecho, pero Dios en su gracia común le da a todos todavía hoy. Santiago 1:17 dice así, toda buena dádiva y todo don perfecto
desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Romanos 5:8 dice, con respecto a la salvación, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y San Juan 3:16, un texto conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, pues tenga vida eterna. Salvación gratuita al que no lo merece. Esto es la gracia de Dios, un regalo. Salvación gratuita para el hombre que no lo merece. Salvación de la condenación que sí merece el hombre pecador. Esto es gracia de Dios, ¿cierto? Que no nos da lo que merecemos, que es la condenación. Esto se llama la gracia de Dios. Cuando Dios nos da lo que no merecemos, habla de su gracia, su regalo que no merecemos. Cuando Dios no nos da lo que sí merecemos, esto es, en la Biblia se llama misericordia, ¿no? Está disponible para toda la salvación, ¿cierto? Pero se requiere fe. Como dice Efesios capítulo 2 en el verso 4 al 5, lo leo, escúchelo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sí, hay salvación gratuita para todos, pero se requiere ¿qué? Fe, como la de Job. Por eso San Juan 3:18 también dice, el que en él cree, esto es fe, ¿ok? Creer es tener fe también. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, que no tiene fe en lo que Dios ha dicho sobre la salvación, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sigo hablando de cómo usó Job su lengua, ¿no? Último punto de cómo Job usó su lengua. Con su lengua Job pudo decir, sea el nombre de Jehová bendito, ¿no? Sí, yo sé que muchas veces en medio del dolor alguien puede blasfemar contra Dios y reclamarle a Dios, pero Job no lo hizo así. Job dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Este es un acto de alabanza, de reconocimiento de la soberanía, de la majestad y bondad de Dios. Implica exaltar al Señor por encima de cualquier circunstancia. Job le exaltó por encima de su dolor. Job no dijo, Dios, ¿cuánto estoy sufriendo? ¿Sabe qué dijo Job? Bendito sea el nombre del Señor. Es como este texto en el Nuevo Testamento que muchas veces no entendemos, ¿no? Ahí sí algo que no se debe hacer, ¿no? En la gramática. Bueno, ¿ha escuchado, a usted ha leído este texto que dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús? ¿Lo ha leído? Primera carta a los Tesalonicenses 5:18. Escuchen cómo dice. Dad gracias, lo subrayo así, en todo. ¿Qué es todo ahí? Bueno, pues todo. Si te va bien, da gracias a Dios. Y si pasas adversidades, da gracias a Dios. Si tienes, da gracias a Dios. Y si no tengo, da gracias a Dios. Reconoce a Dios. Significa confiar en Él. Que aunque no entiendes o no entendemos por qué pasa esto, siempre es más conveniente reconocer a Dios y refugiarnos en Él. Bendecir a Dios con tus palabras. Punto número 3. Dijo de hablar de cómo Job usó su lengua. Pero también el texto dice ahí en el verso 22, estoy en Job 1, que la fe de Job se mira porque dice que en todo esto él no pecó. O sea, él no hizo nada que ofendiera a Dios. Dice ahí en el verso 22, en todo esto no pecó Job. Significa que a pesar de la pérdida que él tuvo, que es su familia, su riqueza, su salud, las amistades, él no culpó a Dios, no maldijo a Dios. Job se mantuvo fiel, incondicional y aceptó la soberanía de Dios en su vida, a pesar de la falta de apoyo aún emocional y espiritual de los suyos, ¿eh? Porque también te leo un texto.
Ahí en Job capítulo 2, en el verso 9 al 10, lo más cercano que tenía Job era su esposa. Pero yo digo, si te abandonan los amigos, pues ya qué, si te abandona la iglesia, pues igual, pero que te abandone tu propia carne, si la tienes, o sea, tu cónyuge, pues ya es el colmo, ¿no? Pero hasta eso le pasó a Job. Allá en el verso 9 al 10 del capítulo 2, miren lo que hizo su mujer, ¿no? En vez de apoyarlo, su mujer le dijo, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job respondió así, y él le dijo, con calma, pero una gran verdad, ¿cierto? Para ayudarla, ¿no? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o necias, ¿eh? Has hablado. Y Job le dice, y Job le enseña a su mujer, le dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto dice, no pecó Job con sus labios. En Job capítulo 19, en el verso 13 al 18, también leemos que Job perdió la posible ayuda de los amigos que a veces son buenos consoladores, ¿no? En el caso de Job, puros malos consoladores, ¿no? Pero miren lo que dice Job de sus amistades más cercanas allá en el 19, verso 13 al 18. Escuchen lo que Job dice, cuando él estuvo en esa aflicción, recuerden que hay un dicho, bueno, entonces, hay un refrán, ¿no? De que habla sobre que en las buenas ahí abundan amistades, ¿no? Pero en las malas, nadie, ¿no? Y así le pasó a Job, dice, hizo alejar de mí a mis hermanos, dice, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí, y mis parientes se detuvieron, dice, y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño, dice, forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no me respondió, dice. En mi propia boca le suplicaba, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, dice, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. O sea, eso añadía aflicción a su situación, pero Job no pecó contra Dios. Dios permitió esto en la vida de Job, por supuesto. Sabemos, como leemos toda la historia, sabemos que Dios le estaba probando. Sabemos que no era un capricho de Dios, por supuesto, que esto era bueno, era necesario. Recuerden que la fe suele madurar a través de las aflicciones mejor que en las situaciones buenas, ¿eh? Y Job aprendió. Termino con esto, punto número 4. La fe de Job se mira, y esto es bien importante, en que Job no atribuyó despropósito alguno. Dice en el verso 22, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esta frase significa que Job no culpó ni acusó a Dios de actuar injustamente tras perder sus riquezas y su familia. Esta declaración resalta la confianza de Job en la soberanía divina, al no considerar las acciones de Dios como absurdas o sin sentido. Dios le pasó a prueba no por un capricho de Dios, no porque Dios hizo que Job sufriera nada más. No, Dios tenía propósitos, pero Job no lo sabía, no lo entendía, pero lo aceptó. Recuerden esto, Dios no permite el sufrimiento por mero capricho, como lo hizo por Job. Dios siempre tiene propósitos. Ahí va esta frase. Yo sé que es difícil de asimilarlo, pero hay que entender esto. Dios creó todo lo que existe. Dios es soberano. Él puede hacer lo que quiera, ¿ok? Soberanía. Pero Dios tiene propósitos. Dios siempre tiene propósitos. Solamente que nosotros no lo entendemos. No tenemos la mente de Dios. No conocemos como Dios. No podemos ver al futuro como Dios. Pero Dios sí. Pero al no entenderle nosotros a veces, pues nos quejamos diciéndole, Dios, lo que estás haciendo no está bien, ¿no? Miren, es como el padre. Cuando usted tenía a sus hijos más pequeños, le decía, hijo, yo quiero ayudarte en esto para que te vaya bien. Y el hijo no entendía a los padres y decía, no, mi papá es bien malo, ¿por qué? Porque quiere que haga esto y aquello. Está mal mi papá. Porque no te entendía. No miraba que lo que tú quieres hacer es algo bueno porque tú ya lo pasaste, ¿cierto? Bueno, Dios es superior a eso, ¿ok? Dios te conoce, Él te creó, pero Él sabe todo el futuro, ¿no? Entonces Dios siempre tiene propósitos.
De hecho, miren, la gran pregunta que se hace el mundo, ¿cierto? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo, no? Yo no pretendo contestar esa pregunta, ¿ok? Lo que sí sé es que Dios siempre tiene propósitos y que aún en el sufrimiento del mundo tiene ciertos propósitos. Te doy uno para que lo pienses. En la Biblia está escrito que por causa del pecado el hombre irá a condenación, a menos que venga ante Cristo y se arrepienta de sus pecados y pida perdón, y el perdón es gratuito. De lo contrario, este sufrimiento en el mundo ahora solamente es una antesala, un poquito, casi nada de lo que la Biblia dice que es la condenación en el infierno, ¿ok? Es lo más terrible que un alma podrá experimentar. Muchas veces lo he mencionado, piense qué tan terrible es la condenación de las almas en el infierno que Dios tuvo que dar a su Hijo Jesucristo para salvar a la humanidad. Así es que sí, en el sufrimiento en el mundo, sí lleva la idea en parte de que el hombre piense cuáles son las consecuencias del pecado, el sufrimiento que trae el pecado, para que los hombres vengan a Cristo en arrepentimiento y que tengan tiempos, como dice allá en Hechos, tiempos de refrigerio, ¿cierto? Tiempos de gozo, esperando la redención completa cuando estemos en su presencia y que todo sufrimiento se acabará, pero no así para los que no confían en el Señor. A veces pareciera que todo es un caos, ¿no? A veces parece que ni Dios tiene control de las cosas, pero Dios nunca pierde el control, ¿eh? Esa es una realidad. Dios jamás pierde el control. Pero el Señor, aunque no lo entendamos, Él quiere que sigamos confiando en Él, que Él tiene propósitos. No sé, no sé si a usted le ha pasado a veces un evento en su vida que usted no entendió y se preguntó, ¿por qué pasó esto? Y después pasaron los meses, los años, y dice usted, ya sé por qué pasó. Gracias a Dios porque lo permitiste, aunque no me gustó en ese momento, ¿no? Les comenté la historia de una muchacha, para que no se duerman tantito. Está una jovencita de 17 años, ¿no? Cristiana, por supuesto. Y clamaba a Dios, ¿no? Y le decía, Dios, mire, concédeme a ese varón, ¿no? Al esposo. Ese es el que quiero, ¿no? Guapo, buen mozo, ojos verdes, trabajador, ¿no? Concédeme ese, ¿no? Y estuvo orando por mucho tiempo, ¿no? Y ese varón se casó con otra mujer y se quedó ella sola, ¿no? Y después pasó de oración a la queja. Dios, ¿por qué sabes que yo te sirvo? He hecho todo lo que me dices y lo único que te pedí fue un esposo y no me lo concediste, ¿no? ¿Por qué eres así, Dios? No, que tienes propósitos. Después de 10 años se encuentra a ese varón, ¿no? Golpeador, borracho, jugador, ¿sí me entiende? Y le dice, Dios, gracias. Ahora entiendo que tus propósitos son buenos, ¿no? Que no siempre nos das lo que creemos que es mejor para nosotros, ¿no? Que a veces lo que parece que es peor termina siendo lo mejor. Es un mero ejemplo. Hay casos más, más extremos, ¿no? Conclusión, Job fue llamado un hombre justo. Así comenzó todo esto. ¿Has visto a un hombre más justo que mi siervo Job? Le dijo Dios a Satanás. Y Dios permitió que Job pasara esta prueba para que se mostrara. Dios lo sabía, que realmente Job era un hombre de fe. Nos sirve a nosotros hoy, ¿cierto? Y le sirvió mucho a Job, porque Job era un hombre de fe, pero después fue un hombre de más fe todavía. Aún Job, ahí en su sufrimiento, escribió esta frase que es una profecía, ¿eh? Job no conoció a Jesucristo, pero profetizó acerca de él, de que vendría, que moriría y que resucitaría y que sería el redentor, el salvador. Y aunque Job no conoció a Cristo, él habló de su salvador, ¿cierto? De su redentor. En esa frase que está allá en Job capítulo 19, en el verso 25, cuando dice, yo sé que mi redentor vive, dice, y al fin se levantará sobre el polvo, ¿no? Y después dice, y aunque yo sé que, aunque esta mi carne quede deshecha, dice, yo sé que le veré. Creyó en la resurrección, por la resurrección de Jesucristo mismo, ¿no? Y nos dejó ahí
grabado también para el tiempo de hoy. O como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Escucha esto, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, ¿no? Vamos a terminar con una oración. Yo espero que usted cuando menos medite sobre esto, cuando salga de este lugar, cuando menos piénselo. Los que ya son salvos, es importante madurar en fe para hacer frente mejor a las circunstancias. Si hay alguien que no es salvo todavía, ojalá que entienda la necesidad de la salvación, para que Dios le pueda llamar un hombre justo. Y la salvación es a través de los méritos de Jesucristo. Que Dios nos ayude, hagamos una breve oración para terminar con la predicación que les parece. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por la reunión de esta mañana. Gracias porque en estos días hemos podido hablar acerca del tipo de fe que te agrada, Señor, y que tú eres recompensador de ella. Padre, nosotros para nada pretendemos compararnos, no es la intención esa, pero sí queremos aprender, Señor, que de ellos, de esos hombres, y saber cuán conveniente es, obviamente para gloria tuya, Padre. Por favor, ayúdanos a que estos ejemplos sean útiles a nuestra vida, a que esto nos anime, que nos exhorte, Señor, que nos impulse a que sigamos confiando en ti. Que miremos las circunstancias adversas no como el fin de las cosas, sino como una oportunidad de confiar en ti y que nuestra fe sea más fuerte. Señor, por favor, ayúdanos. Es una realidad que no nos gusta el sufrimiento, pero Padre, no podemos negar el hecho de que en este mundo todos sufren, creyentes y no creyentes, pero que tú nos has dado una ventaja, Señor, esperanza por la fe en Jesucristo, confianza, Señor, y fortaleza por la fe en Cristo. Padre, ayúdanos, por favor, a, a sobrellevar esto, Señor, a aprender de esto, a aplicar estas cosas. Nos ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén.